Today is our second Mayferia event, and Mayferia is a celebration of the talent, beauty, and stories of East San Jose's Mayfair neighborhood, using arts and culture as the connective tissue to get neighbors talking to neighbors, residents getting to know each other. Signature event is a fitness party Zumba-thon. It's this really interesting nexus of like healthy lifestyles and culture. So the music, you know, it's really almost a form of dance, but it's also about cardio fitness, and it's right there at kind of the nexus of art and healthy lifestyles. And that's part of our approach, is to kind of meet folks where they're at in terms of their interests, and you know, as we talk about soundscapes, you know, this is booming kind of, you know, tropical club music banging out in the plaza today. But we're gonna go all the way back. You know, our final performance by Kapuli Tonaleke is, you know, traditional Aztec dance and on the drum. The Sounds of California is a larger program that explores how experiences of immigration are embedded and archived within music, sound, and social practice. We learn how music and related cultural practices function through generations and contribute to supporting a sense of collective memory, knowledge, identity, and belonging. We can hear how people express their place in California, making it sound like home. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo. Yo soy original de la Ciudad de México, donde el sonido es parte de la vida diaria. El sonido que muchos describimos como el ruido. Y el llegar aquí a Estados Unidos, a una sociedad muchísimo más estéril que la Ciudad de México, donde todo está organizado, donde la gente se para en la luz y no usan el claxon, tanto como en la Ciudad de México, es una gran diferencia. Ahora, particularmente en esta región, en el este de San José, yo viví aquí por muchísimos años antes de moverme a la zona de Downtown, particularmente en Japantown, donde no escuchas nada, donde a veces solamente escuchas los pajaritos. Y algo que me llama mucho la atención de aquí es que escuchas el sonido de gente viviendo, de gente transitando. Escuchas de repente niños corriendo en los jardines, gritando, persiguiéndose, las señoras llamando a los niños, los señores tocando el claxon para que se apuren porque tienen que ir a la pulga. Esos sonidos no los escuchas en Japantown, donde todo es muchísimo más estéril. Y estos sonidos que escuchas aquí me remontan muchísimo a mi ciudad, de donde soy yo, donde está la señora gritándole al chiquillo, ¡apúrate que se nos hace tarde! O el esposo gritándole a toda la familia, ¡vámonos que ya no vamos a llegar! Eso es una gran conexión, y eso a mí lo que me remonta es que hay vida en este vecindario. Cosa que en otros lugares es muchísimo, todo es con muchísimo más precaución, muchísimo más estudiado, como estos semáforos que te dicen dónde tienes que parar y a qué hora seguir. Y aquí en el este de San José todo es continuo, constantemente. Y ese es un ruido exquisito, me conecto muy bien.